del libro Misceláneas de la Fe, autor Gavino Tabosi, capítulo 22, titulado Belgrano, la bandera y la Virgen de Luján, con motivo del Día de la Bandera. Mucho se ha dicho sobre el origen de los colores de la bandera argentina. En la escuela primaria nos decían que su creador, el general Manuel Belgrano, se inspiró en los colores del cielo para imprimir el azul celeste y blanco que la caracteriza. Sin embargo, no parece ser esta la verdad. Los colores de la bandera argentina fueron tomados de los colores de la Virgen María en su advocación Luján. Lo confirman algunos testimonios escritos, como por ejemplo los textos del historiador Aníbal Rotger, quien dijo: el sargento mayor Carlos Belgrano, que desde 1812 era comandante y presidente de su cabildo, dijo: mi hermano tomó los colores de la bandera del manto de la Inmaculada, de quien era ferviente devoto. Y en este sentido se han pronunciado también sus coetáneos, según afamados historiadores. Fin de la cita. Esto lo dijo el historiador Rotger, lo escribió en su obra El general Manuel Belgrano, publicada en 1970. Carlos Belgrano era militar y presidente del Cabildo de Luján. Compañero suyo en el mismo cabildo fue José Lino Gamboa, quien se expresó al respecto. Al dar Belgrano a la gloriosa bandera de su patria los colores blanco y azul, había querido, cediendo a los impulsos de su piedad, honrar a la pura y limpia concepción de María, como ardiente devoto, por haberse amparado a su santuario de Luján. Fin de la cita. Esto aparece en la obra de José Eizaguirre, libro titulado La bandera argentina, publicado en 1900 en la página 43, Ediciones Peuser, en Buenos Aires. No solamente Carlos, hermano del prócer, y el cabildante de Luján Gamboa hacen depender los colores de la bandera con los de la imagen de la Virgen de Luján, llamada originalmente la pura y limpia concepción de María. También el sacerdote francés vicentino Jorge María Salver, conocido tanto por haber escrito una importante obra sobre la historia y la devoción de la patrona del país, como por su dedicación a la construcción de la monumental basílica, escribe: con razón cuentan no pocos ancianos que al dar Belgrano a la gloriosa bandera de su patria los colores blanco y azul, había querido, cediendo a los impulsos de su piedad, obsequiar a la pura y limpia concepción de María como ardiente devoto. Fin de la cita. Esto lo escribe el padre Guillermo Furlong en su libro Belgrano, el santo de la espada y de la pluma, editorial Club de Lectores, Buenos Aires, 1974, página 35. Es sabida la devoción de Manuel Belgrano a la Virgen María. Lo atestiguan hechos como la imposición del escapulario a su tropa, el nombramiento de generala y patrona del ejército a la Virgen de la Merced, luego de la victoria en la batalla de Tucumán, y la invocación
de la protección de la Madre de Dios antes de emprender sus contiendas en el campo de batalla, tal como hizo en el santuario de Luján, el 28 de enero de 1812, con su ejército del norte, al iniciar su marcha al Alto Perú. Allí leemos la cita del padre Salver, que escribe en su obra monumental sobre la historia de la Virgen de Luján, en el tomo 2, páginas 262 y 263, de 1885. Allí escribe el padre Salver lo siguiente: al emprender la marcha hacia el Paraguay, pasa Belgrano por la villa de Nuestra Señora de Luján, donde se detiene para satisfacer el deseo que le anima de poner su carrera y las grandes empresas que idea en su mente bajo la protección de la milagrosa Virgen de Luján. Manda, al efecto, celebrar en ese santuario una solemne misa en honor de la Virgen, a la que asiste personalmente a la cabeza del ejército de su mando, y robusteciendo su corazón con el cumplimiento de este acto religioso, prosigue, lleno de fe y de esperanza, el camino que le trazara el deber y el honor. Fin de la cita. Al año siguiente, nuestro prócer ofreció a la Virgen Inmaculada 2 banderas tomadas al enemigo en la batalla de Salta. El 27 de mayo se lee en la sesión del Cabildo de Luján el siguiente oficio: remito a Usía 2 banderas de división que el 20 de febrero se arrancaron de las manos de los enemigos, a fin de que sirva presentarlas a los pies de Nuestra Señora, a nombre del ejército de mi mando, en el templo de esa, para que se haga notorio el reconocimiento que mis hermanos de armas y yo estamos a los beneficios que el Todopoderoso nos ha dispensado por ella, y exciten con su vista la devoción de los fieles, para que siga concediéndonos sus gracias. Dios guarde años. Jujuy, 3 de mayo de 1813. Manuel Belgrano, al señor presidente, justicia y regimiento del muy ilustre Cabildo de la Villa de Luján. Esto lo encontramos escrito en el Instituto Belgraniano de Luján, 21 de mayo 2009, cronología de Belgrano en Luján. Cumplidos todos los trámites oficiales y notificaciones debidas, las banderas, estas que hemos mencionado, fueron colocadas ante la Santísima Virgen de Luján el sábado 1 de julio de 1813. Con relación a los colores de la bandera argentina, las únicas palabras de su creador son las escritas en su comunicación al gobierno tras haberla enarbolado por primera vez en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812. Allí el prócer dice: siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé hacer celeste y blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional. Fin de la cita. Lo importante, pues, consistirá en determinar por qué los colores de la escarapela, en los cuales se inspiró Belgrano, son el celeste y blanco. 2 son los motivos que históricamente lo explican, y ambos ligados directamente a la Inmaculada Concepción de María, que es la imagen original
de la Virgen de Luján. La batalla de Perdriel y los colores de la bandera. Aquí remito a la obra de Gustavo Podestá y María del Carmen Rosón, titulada Catecismo Madre Admirable, el tomo 1, publicado en el año 2005. El primero de los motivos se remonta a las invasiones inglesas de 1806 y 1807. El 24 de junio de 1806, los ingleses desembarcaron en las inmediaciones de Quilmes. Sin mayor resistencia por parte de los criollos, el ejército inglés, con algo más de 1.500 hombres, avanzó y tomó la ciudad de Santa María de los Buenos Aires. El virrey Sobremonte escapó a Córdoba y no hubo quien pudiera resistir a las tropas protestantes. Días más tarde, por dos vías diferentes, comenzaría a gestarse la reconquista. Por un lado, el capitán de navío don Santiago de Liniers hizo voto a la Virgen del Rosario de recuperar para ella la ciudad que lleva su nombre y la libertad para su culto. Por otro, Juan Martín de Pueyrredón, quien reunió unos 300 criollos modestamente armados, todos voluntarios. Fueron estos los llamados húsares de Pueyrredón, a quienes se unió luego el regimiento de Blandengues, primer ejército criollo, con su comandante de frontera, el teniente coronel don Antonio de Olavarría. Olavarría aportó algunos pertrechos para el noble ejército, pero no uniformes ni estandarte. Estacionados como estaban en la villa de Luján y confiados al amparo de la Inmaculada que allí se venera, recibieron de parte del cabildo de la villa de Luján y al que conducirían a la batalla como estandarte el real pendón, bordado por las monjas catalinas de Buenos Aires en 1760, en el que había dos escudos, uno con las armas del rey y otro con la imagen de la Inmaculada Concepción de María. Tenían estandarte, pero faltaba el uniforme. Por aquel entonces era piadosa costumbre que los peregrinos de Luján se llevaran como recuerdo las llamadas medidas de la Virgen, es decir, un par de cintas celeste y blanca, color del manto de la imagen, y del largo de la imagen del milagro de 1630, 38 centímetros. Estas cintas las tomó Pueyrredón y debidamente bendecidas por el párroco, padre Vicente Carballo, fueron solemnemente impuestas a sus hombres a modo de distintivo. Así se transformaron en el primer uniforme patrio, lo que daría origen a la bandera creada por Belgrano. Después de implorar el auxilio de la Virgen, y usan de reconocimiento los colores de su imagen por medio de dos cintas anudadas al cuello, una azul y otra blanca, y las llaman de la medida de la Virgen, porque cada una de ellas medía 38 centímetros, que era la altura de la imagen de Luján. Esta cita pertenece al historiador Aníbal Roger en su obra citada. Animados de fervor católico y patriota, los hombres de Pueyrredón, después de escuchar la Santa Misa en Luján y comulgar, cruzaron armas con los ingleses, comandados por el general Beresford, en la chacra de Perdriel, ubicada en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, actualmente Villa Ballester.
fue el 1 de agosto de 1806. El enemigo extranjero tenía todo para ganar. Montados a caballo poseían mejor armamento, más experiencia y casi el triple de soldados que los húsares de Pueyrredón. Y así ocurrió. Sin embargo, días después, los hombres de Santiago de Liniers vencieron a las armas anglicanas y reconquistaron la ciudad de Buenos Aires. Al año siguiente, durante la segunda invasión inglesa, los colores azul y blanco fueron conservados por los húsares de Pueyrredón en la defensa durante las jornadas de julio de 1807, como escribe el historiador Rodger. Si la confección de la bandera creada por Belgrano tiene, en palabras dichas por el prócer, como antecedente inmediato la escarapela, y ésta, a su vez, es deudora de las medidas de la Virgen que los milicianos de Pueyrredón recibieron en el santuario de Luján, en consecuencia, no es forzoso pensar que los colores de la bandera nacional estén en estrecha relación y dependencia con la devoción a la Virgen patrona de la Argentina. Así parece expresarlo el coronel Domingo French en su proclama frente a la tropa: soldados, somos de ahora en adelante el regimiento de la Virgen. Jurando nuestras banderas, os parecerá que besáis su manto. Al que faltare su palabra, Dios y la Virgen por la patria se lo demanden. Esto fue pronunciado en Luján el 25 de septiembre de 1812, según consta en la obra citada del padre José María Salver. La Inmaculada y la Orden de Carlos III. En 1761 el rey Carlos III declaró patrona y abogada de España y de las Indias a la Virgen en el misterio de la Inmaculada Concepción. 10 años después instituyó una orden de caballería nobiliaria bajo los auspicios de la Inmaculada, a la que denominó la Real Distinguida Orden Española de Carlos III, cuya aprobación obtuvo de Clemente XIV en 1772. La orden tuvo gran desarrollo durante los reinados de Carlos III y Carlos IV. Belgrano fue testigo en España, mientras estudiaba en la universidad, de distintas ceremonias donde se exhibía el celeste y blanco. En estas ceremonias y otras, a las que era afecto el rey, los caballeros grandes cruces de su orden usaban como condecoración un medallón en forma de cruz, con la imagen azul y blanca de la Inmaculada, pendiente al cuello de una cinta de 3 franjas, blanca en el medio y azules a los costados. A su vez, el artículo 4 de los estatutos de dicha orden decía: las insignias serán una banda de seda ancha, divididas en 3 franjas iguales, la del centro blanca y las 2 laterales azul celeste. Sobre los colores de la bandera y su relación con los colores de la Virgen de la Inmaculada Concepción, mediando la orden del rey Carlos III con sus insignias, escribió el general Mitre: créese que fue adoptado este color en señal de fidelidad al rey de España Carlos IV, que usaba la banda celeste de la orden de Carlos III, como puede verse en sus retratos con óleo que existen en el museo.
La cruz de esta orden, como puede verse en el Atlas Universal de Bouillet, es esmaltada de blanco y celeste, colores de la Inmaculada Concepción de la Virgen, según el simbolismo de la Iglesia. Estas palabras de Mitre, del general Mitre, aparecen en La Nación, el diario de La Nación, el 3 de mayo de 1878. Posteriormente, en 1794, se creó el Consulado de Buenos Aires, del cual Belgrano fue su secretario. Dicha institución inició sus actividades colocándose bajo la protección de la Inmaculada, como patrona de los reinos de España y las Indias, y usó como divisa una bandera celeste y blanca, vale decir, los colores de la Inmaculada Concepción de María. Seguramente fue el propio Belgrano quien ideó la bandera y el escudo del consulado, con los mismos colores que él conservaba en sus ojos cuando en su estadía en España tuvo frecuente contacto con la bandera de Carlos III y los miembros de la orden por él fundada. Con este antecedente, el escudo del consulado, sumado al hecho que nuestro prócer, al recibirse de abogado en el viejo continente, juró defender el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona de las Españas, no vemos por qué razón distinta a las expuestas, Belgrano habría elegido el azul celeste y blanco para la creación de nuestra principal insignia patria. Lo mismo dice el historiador Guillermo Furlong, quien, con mucha lógica, se pregunta: ¿por qué razón distinta a la adoptada para la confección de la bandera del consulado, el prócer elegiría los colores de la bandera nacional? ¿No es más lógico pensar que el motivo para la primera elección de 1794 es el mismo que para la segunda de 1812? Escribe Guillermo Furlong, sacerdote e historiador. Él dice: al fundarse el consulado en 1794, quiso Manuel Belgrano que su patrona fuera la Concepción de María, y que, por esta causa, la bandera de dicha institución constara de los colores azul y blanco. Belgrano, en 1812, para el pabellón nacional, escogería los colores azul y blanco por otras razones distintas de las dichas en 1794. Fin de la cita. Todos estos hechos históricos nos inducen a pensar que el celeste azul y blanco de nuestra bandera se debe a los colores celeste, azul y blanco de la Inmaculada Concepción y manto de la Virgen de Luján, de quien, según nos dijeron Carlos Belgrano, José Lino Gamboa y el padre Salver, Manuel, hermano de Carlos, era un ardiente devoto.